¿Se han dado cuenta de algo bien raro en la derecha chilena? Se supone que hoy tienen el gobierno, se supone que este era el momento de la unidad y se supone que después de años criticando a la izquierda por su desorden y por sus peleas internas y por su falta de conducción, ahora les tocaba demostrar cómo se gobierna de verdad. Pero está pasando exactamente lo contrario, porque cada vez que el gobierno de Kast comete algún error, los primeros en marcar distancia no son sus adversarios políticos, son los mismos que deberían estar sosteniéndolo. Y ahí aparece la gran pregunta de este video, y es que ¿Chile Vamos está actuando realmente como oficialismo o ya empezó a comportarse como una especie de oposición interna más preocupada de sobrevivir políticamente que de respaldar al gobierno que ayudó a instalar? Sé que fue una pregunta un poco larga, si quieren lo pueden repetir. Porque mientras más uno mira, más se nota algo bastante incómodo, y es que Chile Vamos no quiere votar al gobierno, pero tampoco quiere que el gobierno se lo coma. Y ojo, aquí no estoy diciendo una tontera del tipo, uy, se pelearon otra vez, porque eso sería análisis de panel penca y de matinal político. No, lo interesante acá no es el cagüín interno, lo interesante es que lo que estamos viendo revela una contradicción mucho más profunda dentro de la derecha chilena. Por un lado, Chile Vamos necesita estar cerca del poder porque si quedaba completamente fuera del gobierno de Kast, corría el riesgo de volverse irrelevante. Pero por otro lado, tampoco puede llegar y mezclarse demasiado con el proyecto republicano, porque si se funde por completo con Kast, corre el riesgo de desaparecer como identidad propia. Y entonces queda atrapado en una posición bien incómoda. Tiene que apoyar al gobierno lo suficiente para no hundirse con él, pero también tiene que criticarlo lo suficiente para que no los absorba. Y esa tensión, a mi juicio, explica gran parte del comportamiento que estamos viendo en Chile Vamos hoy. Partamos por lo esencial. El problema de Chile Vamos, hoy al menos, no es simplemente que haya diferencias internas. El verdadero problema es que no lidera este ciclo político de la derecha. Eso hay que entenderlo bien. Chile Vamos fue durante años la derecha institucional, la derecha tradicional y la derecha que se presentaba como responsable de Estado, más pragmática, más administradora que épica. Pero ese eje cambió. Hoy el polo de mayor energía y de mayor convicción ideológica y de mayor identidad dentro de la derecha lo representa el mundo republicano. Y eso deja a Chile Vamos en una situación complicada. Porque no ganó con un liderazgo propio, no llega a este momento desde una hegemonía política. Llega más bien como un sector que tuvo que acomodarse al nuevo liderazgo de la derecha para no quedar fuera del mapa. Y eso cambia completamente la lógica porque cuando tú gobiernas desde tu propio proyecto, tú lo defiendes como algo tuyo. Pero cuando entras a un gobierno cuyo ADN no es completamente el tuyo, empiezas a vivir en tensión constante. Y por eso aparecen estas señales, advertencias sobre pérdida de identidad, temor a quedar diluidos, incomodidad con el tono ideológico y críticas públicas cada vez que el gobierno se manda una embarrada. Entonces, esto no es solo una pelea política, esto es una derecha tradicional tratando de no desaparecer dentro de una derecha más dura, más confrontacional y más ideológica que hoy la está llevando en Chile y cada vez está creciendo más en Latinoamérica. Y aquí viene el punto clave. Mucha gente podría decir, bueno, pero criticar al gobierno no es malo. Eso puede ser independencia y puede ser madurez política. Y sí, en abstracto eso es verdad. El problema no es que Chile Vamos critique. El problema es el patrón que revelan esas críticas. Porque cuando tú ves que esas críticas aparecen una y otra vez y además en un contexto donde el propio sector está hablando de identidad, de subsimirse y de no desaparecer dentro del proyecto republicano, entonces ya no estamos frente a simples diferencias sanas. Estamos frente a algo más estratégico, y es que Chile Vamos necesita mostrarle al país, a su electorado y a su propia interna que sigue existiendo como algo distinto, que no es simplemente un apéndice del republicanismo, que no se volvió irrelevante, que todavía tiene una voz, límites, personalidad y proyecto propio. Y por eso cada vez que el gobierno comete algún error, Chile Vamos aprovecha de marcar esta distancia, no necesariamente para derribarlo, pero sí para mandar un mensaje bien claro. Y es que nosotros estamos aquí, pero no somos exactamente esto. Y eso es muy importante porque un oficialismo convencido normalmente trata primero de contener, ordenar y de resolver internamente. En cambio, cuando tú sales rápido a marcar diferencias en público, también estás haciendo otra cosa, y es que estás delimitando territorio político. Y eso es exactamente lo que parece estar pasando. Y yo creo que aquí está el corazón del video, porque Chile Vamos está cerca del gobierno,
Sí, tiene influencia y tiene presencia, tiene peso legislativo, tiene cuadros y tiene visibilidad. Pero eso no significa que sienta este gobierno como completamente suyo. Y esa diferencia es brutal, porque una cosa es ser parte de un proyecto que tú ayudaste a construir desde el alma, desde la convicción, desde una visión compartida del país, y otra muy distinta es entrar a una alianza porque no te conviene quedarte fuera. Y a mí me da la impresión de que Chile Vamos está mucho más cerca de lo segundo. No porque no haya coincidencias con Kast, deben haber algunas, claro que las hay, pero una cosa es coincidir en sacar a la izquierda del poder y otra muy distinta es querer fundirse de verdad con el proyecto republicano. Uy, ese gallito. No es lo mismo, y mientras más pasa el tiempo, más se nota que Chile Vamos no quiere desaparecer dentro de este proyecto. Sin embargo, quiere usar esta cercanía al poder para seguir siendo relevante, para conservar peso político y para llegar vivo al próximo ciclo. En el fondo, quieren sobrevivir. Y eso hace que muchas veces se comporte no como un socio que defiende un proyecto común, sino como un actor que administra una relación incómoda con un gobierno que necesita, pero que también lo amenaza. Y aquí aparece la contradicción más interesante de todas. Chile Vamos necesita que al gobierno no le vaya mal, porque si el gobierno fracasa, la derecha completa es la que paga el costo, pero al mismo tiempo tampoco le conviene que el proyecto republicano se consolide demasiado como la única voz legítima de la derecha. Porque si esto pasa, Chile Vamos queda reducido a un actor secundario, sin relato propio y sin épica y sin centralidad. Entonces queda atrapado entre dos miedos. El miedo a hundirse con el gobierno y el miedo a desaparecer dentro del gobierno. Y cuando un sector político está atrapado entre esos dos temores, empieza a hacer exactamente lo que estamos viendo hoy. Apoya, pero no del todo, acompaña, pero con distancia, critica, pero sin romper, y se queda, pero marcando diferencias. O sea, una especie de oficialismo a medias, un colaborador incómodo, una derecha que está adentro, pero con un pie psicológicamente afuera. Y eso, dicho brutalmente, debilita al propio gobierno, porque cada vez que Chile Vamos sale a desmarcarse, no solo protege su identidad, también deja al descubierto que este oficialismo no está unido por una convicción profunda, sino por una convivencia táctica. Y eso se nota, la gente lo percibe y políticamente se paga. Sin ir más lejos, el Partido Nacional Libertario quizás estaba más cerca del proyecto republicano, pero quedó fuera del gobierno. Ahora, ojo con una cosa, yo no compraría tan rápido esa frase de que Chile Vamos se volvió de izquierda, porque eso también sería simplificar demasiado. Vamos con un poco de análisis. Chile Vamos sigue siendo parte de la derecha. No estamos hablando de un sector que haya abrazado directamente una agenda de izquierda como proyecto propio. Pero dicho eso, también sería ingenuo negar que hay un cambio bien evidente, porque lo que sí ha pasado es que Chile Vamos se ha ido convirtiendo en una derecha mucho más blanda, más táctica, más institucional, y muchas veces mucho más dispuesta a coincidir con la izquierda en ciertas votaciones, ciertos tonos o ciertas polémicas, sobre todo cuando aparece el miedo al costo político o la necesidad de diferenciarse de republicanos. Y ahí está el punto importante. Tal vez no sea correcto decir que Chile Vamos simplemente de izquierda, pero sí se puede decir que hoy representa una derecha menos firme, menos clara en su identidad y mucho más disponible para acomodarse, moderarse o incluso acercarse coyunturalmente a posiciones que antes criticaba con tal de no quedar atrapado dentro del proyecto republicano. Entonces, más que una izquierdización completa, lo que estamos viendo es una derecha que perdió su fuerza y dureza política. Una derecha que ya no actúa desde la convicción tan claramente como desde el cálculo. Una derecha más preocupada de administrar su sobrevivencia que de sostener una línea propia con fuerza. Y eso explica por qué para mucha gente Chile Vamos ya no se ve como una derecha nítida, sino como una derecha vacilante, a ratos demasiado parecida al mismo tipo de moderación o acomodo que durante años este mismo criticó. Entonces ya al final la pregunta no es si Chile Vamos tiene derecho a criticar o no, porque claro que lo tiene. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué necesita hacerlo tan seguido, tan rápido y tan públicamente justo en el momento en que más teme desaparecer dentro del proyecto republicano? Y mi respuesta es esta, porque Chile Vamos no está en este gobierno para fundirse con Kast ni para apoyar su proyecto político. Está ahí para no quedar fuera del poder, para conservar influencia y para seguir existiendo como proyecto político. Y por eso cada vez que el gobierno se equivoca, marca distancia. No solo para corregir y no solo por independencia, sino también para recordarle al país que todavía no ha sido absorbido.
En otras palabras, Chile Vamos no quiere votar al gobierno, pero tampoco quiere que el gobierno se lo coma. Y mientras esa siga siendo la lógica, lo más probable es que veamos cada vez más de lo mismo. Más desmarques, más tensión interna, más críticas públicas y un oficialismo que, en vez de consolidarse, va mostrando sus grietas antes de tiempo. Recuerden que llevamos como un mes de gobierno recién. Porque cuando un bloque político está más preocupado de sobrevivir dentro del poder que de ejercerlo con unidad, tarde o temprano se termina notando. Y en Chile ya se está notando bastante. Chile Vamos hoy no parece un oficialismo convencido. Parece un sector que entró al gobierno para no desaparecer y que ahora lo critica para que no lo devoren. Con esto yo me despido. Muchas gracias y adiós.